Esto es lo que ocurre cuando se mete a policías hombres en cárceles de mujeres. Y al siguiente policía ni siquiera le importó que lo grabaran mientras hacía esto a las reclusas. Pero lo realmente inquietante es que se siga metiendo a policías hombres en cárceles de mujeres, a pesar de otros casos similares. Y veremos esos casos, empezando por Gregory Rodríguez, el depredador a plena vista. El reinado de terror de Gregory Rodríguez en el Centro Penitenciario para Mujeres de California Central se prolongó durante casi una década, convirtiendo lo que debería haber sido un lugar seguro en un coto de caza para sus deseos depredadores. Este funcionario de prisiones de 55 años no solo abusó de su autoridad, sino que la convirtió en un arma, transformando las operaciones rutinarias del centro en oportunidades para sus conquistas sexuales. Entre 2014 y 2022, Rodríguez seleccionó metódicamente a sus víctimas, atacando al menos a 22 mujeres que se encontraban completamente a su merced. Su modus operandi era tan calculado como cruel. Interceptaba a las mujeres en sus momentos más íntimos, ya fuera cuando se desplazaban entre las duchas, utilizaban los baños o simplemente intentaban encontrar un momento de soledad en sus celdas. Las duchas se convirtieron en el terreno de caza favorito de Rodríguez. Estos espacios, diseñados para la higiene básica y la pequeña dignidad que proporciona la limpieza, se transformaron en escenarios de violación. Las mujeres que ya habían perdido su libertad se vieron privadas de algo mucho más preciado: su autonomía corporal y su sensación de seguridad en sus momentos más vulnerables. Los 96 cargos penales contra Rodríguez dibujan un panorama de depredación sistemática, en el que cada uno de ellos representa no solo una violación de la ley, sino un momento en el que se invadió el espacio privado de una mujer, se le despojó de su dignidad y se destrozó por completo su confianza en el sistema que debía protegerla. Los cargos incluían violación, sodomía, agresión sexual y violación bajo el amparo de la autoridad, un catálogo de horrores que se desarrollaron en espacios que deberían haber sido santuarios de privacidad. Lo que hace que el caso de Rodríguez sea especialmente escalofriante es la forma en que explotó la propia arquitectura de la privacidad dentro de la prisión. Sabía que las mujeres detenidas no tenían prácticamente ningún recurso, ninguna vía de escape y ninguna forma de evitarlo cuando decidía convertir su hora de ducha en su expedición de caza personal. En enero de 2025, Rodríguez fue condenado por 64 cargos, 57 delitos graves y 7 delitos menores, relacionados con el abuso de 13 mujeres encarceladas, aunque los investigadores crean que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. El aspecto más inquietante del comportamiento depredador de Rodríguez era cómo convertía las necesidades rutinarias de privacidad en oportunidades para agredir. Las mujeres no podían ducharse, usar el baño, ni siquiera cambiarse de ropa sin el temor constante de que Rodríguez apareciera, listo para transformar sus necesidades humanas más básicas en su retorcida gratificación. Pero el reinado de terror de Rodríguez durante una década en California era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. A miles de kilómetros de distancia, en Hawái, otro depredador explotaba simultáneamente los protocolos de detención federales para acceder a mujeres vulnerables en sus momentos más íntimos. Michael Salvador Rivera, la pesadilla hawaiana. Los 4 años de reinado del terror de Michael Salvador Rivera en el Centro Federal de Detención de Honolulu demostraron cómo los depredadores pueden prosperar en entornos donde la privacidad ya está comprometida y las mujeres se encuentran en su momento más vulnerable. Rivera, también conocido como Sanny Salvador Rivera, trabajó como funcionario de prisiones entre 2014 y 2018 y atacó sistemáticamente a las reclusas en sus momentos más íntimos. Michael Salvador Rivera, un antiguo guardia del Centro Federal de Detención de Honolulu, se declaró culpable de abusar sexualmente de reclusas durante un periodo de 4 años. Rivera, que trabajó en las instalaciones entre 2014 y 2018. Este residente de Kapolei, de 47 años, era consciente de que su puesto le daba acceso sin restricciones a las zonas donde las mujeres estaban más expuestas e indefensas. Rivera fue acusado de 17 delitos de abuso sexual, entre ellos 6 delitos de abuso sexual con amenazas y 11 delitos de abuso sexual de una persona bajo su custodia, que afectaron a 3 reclusas entre abril de 2017 y mayo de 2018. El método de Rivera era especialmente insidioso, ya que aprovechaba los momentos en que las mujeres realizaban sus necesidades básicas de higiene y privacidad. Ya fuera mientras se duchaban, utilizaban los aseos o simplemente intentaban mantener su dignidad mediante el cuidado personal, Rivera veía estos momentos como oportunidades para satisfacer sus deseos depredadores.
Las duchas y los aseos del Centro de Detención Federal se convirtieron en su terreno de caza preferido, espacios en los que las mujeres ya estaban despojadas de la mayor parte de su protección y privacidad. Admitió 6 cargos de abuso sexual de una reclusa como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La sentencia está prevista para el 3 de julio y se enfrenta a hasta 15 años de prisión por cada cargo y deberá registrarse como delincuente sexual tras su liberación. Lo que hizo especialmente atroces los delitos de Rivera fue cómo utilizó las amenazas para mantener su acceso a estos espacios privados. Los documentos judiciales indican que Rivera mantuvo múltiples relaciones sexuales con una reclusa utilizando amenazas y cometió abusos sexuales con otras 2 reclusas sobre las que tenía autoridad custodial, supervisora y disciplinaria. Los mismos espacios diseñados para que las mujeres mantuvieran una apariencia de dignidad humana se convirtieron en escenarios para sus actos depredadores. El impacto psicológico de las acciones de Rivera fue mucho más allá de las violaciones físicas. Las mujeres detenidas en prisiones federales ya se enfrentan al reto de mantener su privacidad y dignidad en un entorno controlado. Cuando Rivera convirtió su hora de ducha y sus descansos para ir al baño en posibles escenarios de agresión, les arrebató sus últimos vestigios de santuario personal. El caso de Rivera ejemplifica cómo los funcionarios de prisiones pueden utilizar su acceso a los espacios privados como arma, convirtiendo las operaciones rutinarias de las instalaciones en oportunidades para la depredación sexual. En marzo de 2025, cambió su declaración y se declaró culpable de 6 cargos de abuso sexual de una reclusa como parte de un acuerdo con la Fiscalía Federal, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 15 años de prisión. Este caso pone de relieve graves incumplimientos de la confianza y el protocolo dentro del sistema penitenciario. Mientras los delitos de Rivera se desarrollaban en el entorno controlado de un centro federal, se estaba produciendo un escenario aún más inquietante en las autopistas estadounidenses, donde el transporte de presos se convirtió en un coto de caza móvil para los depredadores sexuales. Roderick Hankins, el depredador del transporte. Roderick Hankins representó una evolución particularmente inquietante en el abuso de los espacios privados, transformando lo que debería haber sido una parada rutinaria para ir al baño durante el transporte de presos en una escena de agresión sexual violenta. Este oficial de transporte de 37 años, empleado de Inmate Services Corporation, comprendió que su autoridad móvil le daba un acceso sin precedentes a mujeres vulnerables en las circunstancias más aisladas posibles. El 31 de marzo de 2020, Hankins comenzó lo que parecía una operación de transporte rutinaria, pero su mente depredadora ya estaba calculando oportunidades. El 3 de abril de 2020, después de dejar a otros reclusos, la detenida era la única pasajera que quedaba en la furgoneta de transporte, lo que la colocaba en la posición más vulnerable imaginable, sola con un depredador a cientos de kilómetros de la seguridad. Hankins detuvo la furgoneta en una gasolinera de Joplin, Missouri, y llevó a la prisionera a la gasolinera para que utilizara el baño. Después de que la víctima utilizara el baño de mujeres, Hankins la llevó al baño de hombres. El baño de la gasolinera de Joplin, Missouri, se convirtió en el escenario de una de las violaciones más calculadas del espacio privado que se puedan imaginar. Hankins sabía que las mujeres bajo custodia durante el transporte tenían necesidades biológicas básicas que requerían privacidad, y utilizó esta necesidad humana fundamental como arma. Durante una parada en una gasolinera de Joplin, Missouri, Hankins acompañó a la detenida al interior de la gasolinera para que utilizara el baño, presentándose como un profesional que facilitaba una necesidad humana básica, y agredió sexualmente a la víctima mientras la inclinaba sobre el asiento del inodoro. Al llegar a Minnesota, la víctima denunció el incidente y las autoridades le realizaron un kit de violación, pero Hankins no tenía intención alguna de proporcionar supervisión profesional. Cuando ella salió del baño de mujeres, la llevó al baño de hombres, la condujo al cubículo más alejado y la agredió sexualmente. El espacio diseñado para las funciones humanas más íntimas y básicas se convirtió en el escenario de una violación inconcebible. A pesar de su resistencia y sus súplicas para que parara, Hankins la obligó a realizar un acto sexual y luego la violó sobre el asiento del inodoro. El cubículo del baño, un espacio que representa el mínimo absoluto de privacidad y dignidad, se convirtió en el escenario elegido por Hankins para su acto depredador. Sabía que la víctima no tenía dónde huir, a nadie a quien pedir ayuda y ninguna forma de escapar de su autoridad. El aislamiento de la situación del transporte, combinado con la privacidad del espacio del baño, creó la tormenta perfecta para sus intenciones depredadoras. Encontraron semen de Hankins dentro de la mujer. La oficina del FBI en Minneapolis investigó el caso y Hankins se declaró culpable de violar los derechos civiles.
La víctima denunció la agresión inmediatamente después de llegar a Minnesota, y un kit de violación confirmó el ADN de Hankins como prueba. Las pruebas biológicas no dejaban lugar a dudas sobre lo que había ocurrido en el baño de la gasolinera, transformando lo que debería haber sido una simple parada en una prueba irrefutable de violencia sexual. El 1 de noviembre de 2022, Hankins se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri, y el 11 de julio de 2023 fue condenado a 9 años de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad vigilada. La explotación de Hankins de una simple parada para ir al baño reveló cómo los depredadores pueden convertir en un arma incluso las necesidades humanas más básicas. Pero, por devastador que fuera su asalto en la autopista, otro agente descubrió al mismo tiempo cómo una pandemia mundial podía crear oportunidades sin precedentes para cometer abusos en la supuesta seguridad de las celdas de aislamiento. José Viera, el depredador del COVID. El caso de José Viera representa quizás el abuso más inquietante del espacio privado y la vulnerabilidad, ya que utilizó los protocolos de aislamiento de la pandemia del COVID-19 para obtener un acceso sin precedentes a mujeres indefensas. Este hombre de 49 años, residente en Monterey Park, trabajaba como funcionario de prisiones en el Centro Metropolitano de Detención de Los Ángeles, donde las celdas de aislamiento se convirtieron en su terreno de caza. El 20 de diciembre de 2020, Viera entró en la celda de una reclusa que se encontraba en aislamiento por haber estado expuesta al COVID-19. La pandemia había creado un entorno aún más controlado, en el que las mujeres estaban completamente aisladas de cualquier posible testigo o ayuda. Viera comprendió que los protocolos de aislamiento por COVID habían creado la oportunidad perfecta para sus actos depredadores. Las mujeres que ya estaban confinadas se encontraban ahora completamente solas e indefensas. La celda de aislamiento, diseñada para proteger la salud pública, se convirtió en el escenario preferido de Viera para cometer actos de violencia sexual. En lugar de llevarle el desayuno, como había hecho anteriormente, se tumbó a su lado en la cama, la inmovilizó contra la pared y la agredió sexualmente. La víctima denunció haber sentido dolor y miedo a sufrir daños físicos durante la agresión, y destacó cómo Viera utilizó su dominio físico para dominarla en ese espacio reducido. Lo que hace que el caso de Viera sea especialmente atroz es cómo se aprovechó de una crisis sanitaria mundial para facilitar su acceso a sus víctimas. Los protocolos de aislamiento por COVID-19, destinados a proteger a los reclusos de la enfermedad, se convirtieron en su arma para garantizar el aislamiento y la indefensión de las víctimas. El pequeño espacio privado de la celda de aislamiento, que ya era un lugar de confinamiento y vulnerabilidad, se transformó en una cámara de violación. El método de Viera reveló un conocimiento calculado de cómo el aislamiento amplifica la vulnerabilidad de las víctimas. La víctima denunció dolor y miedo a sufrir daños físicos durante la agresión, y Viera sabía que la víctima no consentía y que sus actos violaban sus derechos constitucionales. Entendía que la celda de aislamiento le proporcionaba total privacidad para cometer sus delitos sin temor a ser interrumpido o a tener testigos. El impacto psicológico de la agresión de Viera se vio amplificado por el entorno. La víctima ya estaba lidiando con el estrés de la posible exposición al COVID y la ansiedad del aislamiento. Cuando Viera transformó su aislamiento protector en una escena de violencia sexual, destrozó cualquier sensación de seguridad o refugio que ella pudiera haber encontrado en su espacio privado. Cuando fue interrogado por los investigadores del FBI y del Departamento de Justicia, Viera mintió sobre su conducta indebida, demostrando su enfoque calculado para encubrir sus delitos. Su engaño reveló cómo los depredadores suelen valerse de su autoridad y del aislamiento de sus víctimas para eludir su responsabilidad. Viera se declaró culpable del cargo el 24 de mayo de 2022 y, el 20 de marzo de 2023, fue condenado a 10 años de prisión federal, la pena máxima por el delito, seguidos de 3 años de libertad vigilada. La sentencia fue dictada por el juez federal Otis D. Wright II, quien ordenó el ingreso inmediato en prisión de Viera, reconociendo la gravedad de aprovechar los protocolos de aislamiento por la pandemia para cometer abusos sexuales. La perversión de los protocolos de seguridad contra la COVID-19 por parte de Viera demostró cómo los depredadores se adaptan para aprovecharse de cualquier circunstancia. Sin embargo, mientras él convertía las celdas de aislamiento en cámaras de agresión, otro agente descubría que los espacios diseñados para garantizar la máxima seguridad podían convertirse en escenarios de la máxima traición. John Russell Bellhouse, el depredador de la Oficina de Seguridad.
John Russell Bellhouse transformó lo que debería haber sido el espacio más seguro de la prisión federal de Dublín en su coto de caza personal, utilizando su cargo de administrador de seguridad para obtener acceso ilimitado a mujeres vulnerables. Este hombre de 40 años, residente en Pleasanton, ocupaba un puesto de máxima confianza, garantizar la seguridad de los reclusos, que traicionó sistemáticamente para satisfacer sus deseos depredadores. Entre 2019 y 2020, Bellhouse utilizó su autoridad como administrador de seguridad para atraer a mujeres a la oficina de seguridad del campamento y al almacén de seguridad de la prisión federal de Dublín, espacios que se suponía que representaban protección y seguridad. Las pruebas presentadas en el juicio revelaron que mantuvo relaciones sexuales orales con una de las víctimas en el almacén de seguridad y en la oficina de seguridad de la prisión, y que la tocó de forma inapropiada. La ironía era escalofriante. La misma oficina diseñada para garantizar la seguridad de las mujeres se convirtió en el escenario de su violación. Bellhouse fue acusado inicialmente de abusar sexualmente de una reclusa, denominada Víctima 1, entre febrero y octubre de 2020. Posteriormente, un gran jurado emitió una acusación sustitutiva, añadiendo cargos por el abuso de otras dos víctimas. El abuso de la víctima 2 se produjo entre octubre y diciembre de 2020, y el de la víctima 3 entre mayo y diciembre de 2020, todos ellos en la oficina de seguridad del campamento. El método depredador de Bellhouse era especialmente insidioso, ya que utilizaba protocolos y procedimientos de seguridad legítimos para aislar a sus víctimas. Las mujeres acudían a la oficina de seguridad pensando que estaban cumpliendo con los requisitos rutinarios del centro, solo para encontrarse atrapadas con un depredador que tenía la máxima autoridad sobre su bienestar y su clasificación de seguridad. La oficina de seguridad y el almacén representaban la máxima perversión del espacio privado. Zonas que se suponía que eran santuarios de protección se convirtieron en escenarios de violación. Las pruebas demostraron que Bellhouse utilizaba artículos de contrabando, como café de Starbucks, lana y joyas, para coaccionar a sus víctimas y silenciarlas, aprovechando su vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario. Lo que hizo que los delitos de Bellhouse fueran especialmente devastadores fue cómo destrozó el concepto de seguridad institucional. Las mujeres detenidas dependen de los protocolos de seguridad y de los espacios seguros designados para su protección. Cuando Bellhouse convirtió la oficina de seguridad en su cámara de agresiones personal, eliminó su último refugio de seguridad y confianza. Los cargos contra Bellhouse incluían 2 delitos de abuso sexual de una persona bajo su custodia, que conllevan una pena máxima de 15 años por cada delito, y 4 delitos de contacto sexual abusivo, con una pena máxima de 2 años por cada delito. El 5 de junio de 2023, Bellhouse fue declarado culpable de 5 delitos de abuso sexual contra 2 reclusas. También fue declarado culpable de contacto sexual abusivo con una segunda víctima entre octubre y diciembre de 2020. Los testimonios indicaron además que una tercera reclusa fue abusada, aunque no se incluyeron en la condena cargos formales relacionados con ella. El 4 de diciembre de 2023, Bellhouse fue condenado a 63 meses, 5 años y 3 meses, de prisión, seguidos de 5 años de libertad vigilada, y se le ordenó pagar $25.500 en concepto de indemnización. La sentencia superó las directrices de sentencia de los Estados Unidos, lo que refleja la gravedad de sus delitos y el incumplimiento de sus responsabilidades en materia de seguridad. La corrupción de Bellhouse en la oficina de seguridad reveló cómo los depredadores pueden pervertir incluso los espacios más confiables. Pero mientras él utilizaba la autoridad institucional con fines violentos, otros oficiales perfeccionaban métodos más sutiles de violación de los límites, utilizando la manipulación psicológica para transformar los espacios privados en escenarios de coacción. Samuel Navarro, el manipulador. El caso de Samuel Navarro es un ejemplo de cómo los funcionarios penitenciarios depredadores se aprovechan de la erosión gradual de los límites en los espacios privados, utilizando regalos y manipulación psicológica para acceder a los momentos más íntimos de las mujeres. Navarro, que trabajaba como funcionario penitenciario en la Institución para Mujeres de California, CIW, comprendió que para romper las barreras de la privacidad era necesario un enfoque más sutil que la fuerza bruta. En 2018, Keyana Aldrich denunció que Navarro, su supervisor en la CIW, la había manoseado, pero su método depredador consistía en una campaña calculada de violación de los límites que hacía que la agresión final pareciera la culminación natural de una relación retorcida en lugar de un delito violento.
El enfoque de Navarro era especialmente insidioso porque utilizaba la amabilidad y la atención como arma para acceder a espacios privados. Aldrich afirmó que él le hacía regalos, como camisetas y dulces, y le escribió una carta de amor en la que le instaba a no revelar sus interacciones. Estos regalos aparentemente inocentes eran en realidad herramientas para romper los límites profesionales que deberían haber protegido la privacidad y el espacio personal de Aldrich. La progresión de los regalos a la agresión física demuestra cómo los depredadores pueden transformar los espacios privados mediante una erosión gradual de los límites. Navarro no se limitó a irrumpir en los momentos privados de Aldrich, sino que cultivó una falsa sensación de relación especial que le hizo cuestionar si sus intrusiones eran consensuadas o coercitivas. La carta de amor representaba el aspecto más manipulador de la estrategia depredadora de Navarro. Al enmarcar sus insinuaciones en términos románticos y luego exigirle secretismo, intentó convertir a Aldrich en cómplice del mantenimiento de la privacidad que le permitía abusar de ella. La carta servía tanto como prueba de su conducta indebida como herramienta para garantizar que sus interacciones privadas permanecieran ocultas. Lo que hace que el caso de Navarro sea especialmente inquietante es cómo explotó la vulnerabilidad psicológica que conlleva el encarcelamiento. Las mujeres detenidas ya tienen que lidiar con el aislamiento de sus seres queridos y la pérdida de sus relaciones íntimas normales. Navarro utilizó esta vulnerabilidad emocional como arma para posicionarse como fuente de consuelo y atención, haciendo que sus violaciones parecieran traiciones a la confianza en lugar de agresiones criminales. Aldrich denunció los abusos y proporcionó la carta como prueba a los investigadores, demostrando un valor extraordinario al denunciar a alguien que tenía un poder significativo sobre su vida cotidiana y sus condiciones de vida. A pesar de las pruebas físicas de la carta, la prisión llevó a cabo una investigación interna y la denuncia fue considerada sin fundamento, lo que significa que la prisión no encontró pruebas suficientes para confirmar la conducta indebida según sus normas internas. Este resultado ejemplifica cómo las investigaciones institucionales a menudo no reconocen la naturaleza sutil pero devastadora de la manipulación psicológica en las relaciones de abuso. Navarro dimitió de su cargo tras la investigación, evitando el despido o nuevas medidas disciplinarias. El fiscal del distrito se negó a presentar cargos penales, alegando que no había pruebas suficientes para superar el umbral de la prueba más allá de toda duda razonable, a pesar de la existencia de pruebas escritas de su comportamiento inapropiado. Por otra parte, Aldrich interpuso una demanda civil y ganó 2 acuerdos por un total de $450,000 del Estado, que reconoció su condición de superviviente de tráfico sexual infantil y el daño que sufrió bajo la manipulación de Navarro. La campaña de regalos y cartas de Navarro demostró cómo los depredadores pueden utilizar la amabilidad como arma para romper barreras. Pero mientras él preparaba a sus víctimas mediante una falsa intimidad, otro agente adoptaba un enfoque mucho más directo: invadir físicamente el único espacio que las mujeres creían que podían llamar suyo. David Sánchez, el invasor de las celdas. David Sánchez representa la violación definitiva del espacio más privado al que pueden acceder las mujeres encarceladas, sus propias celdas, transformando lo que debería ser un santuario con un mínimo de privacidad en un terreno de caza para sus deseos depredadores. Sánchez, que trabajaba como funcionario de prisiones en la Institución para Mujeres de California, CIRUW, era consciente de que las celdas representaban el último vestigio de espacio personal para las mujeres detenidas. En junio de 2019, Keyana Aldrich denunció que Sánchez la siguió hasta su celda y la manoseó. No se trató de un encuentro fortuito en una zona común, ni de una agresión oportunista durante el cumplimiento de sus funciones rutinarias, sino de una invasión calculada del espacio más privado al que pueden acceder las mujeres encarceladas. La invasión de la celda representó una forma de violación especialmente devastadora, ya que eliminó el último refugio donde las mujeres podían sentir algo parecido a la privacidad y la seguridad. Incluso en los entornos más controlados, la celda, o el espacio vital de una persona, representa tradicionalmente un límite que los demás no deben traspasar sin una razón legítima. Sánchez rompió este límite, demostrando que ningún espacio estaba a salvo de sus intenciones depredadoras. Lo que hizo que la agresión de Sánchez fuera especialmente calculada fue la premeditación con la que siguió a Aldrich hasta su celda. No se trató de un acto de violencia espontáneo, sino de una decisión deliberada de perseguirla hasta su espacio más privado y convertirlo en el escenario de una violación. La celda, que debería haber sido el refugio de Aldrich frente a la vigilancia constante y la falta de privacidad inherentes a la vida en prisión,
se convirtió en otro espacio en el que era vulnerable a las agresiones. Tras su denuncia, la prisión llevó a cabo una investigación interna que concluyó que la denuncia era infundada. A pesar de la gravedad de la acusación, que un funcionario de prisiones había invadido el espacio privado de una reclusa con fines sexuales, la respuesta institucional no reconoció la gravedad de esta violación de los límites. El hecho de que la investigación no corroborara la denuncia de Aldrich demuestra cómo la ceguera institucional puede permitir que los depredadores que saben cómo explotar los espacios más privados. Sánchez sabía que las invasiones de celdas dejan pocas pruebas físicas y a menudo se reducen a la palabra de una persona contra la de otra, lo que las hace difíciles de probar mediante los métodos de investigación tradicionales. A pesar de las conclusiones de la investigación interna, Sánchez no fue despedido ni procesado de inmediato. En cambio, se le concedió un año de baja administrativa remunerada antes de permitirle dimitir, lo que demuestra cómo el sistema suele proteger a los depredadores en lugar de a sus víctimas. El fiscal del distrito finalmente se negó a presentar cargos penales contra él, una decisión influida por la investigación de la prisión y por problemas sistémicos más amplios dentro del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, CDCR. Este resultado dejó a Aldrich sin recurso legal por una agresión que se produjo en el espacio más privado del que disponía. La violación de la inviolabilidad de la celda por parte de Sánchez supuso la eliminación total de cualquier refugio privado. Sin embargo, por devastadora que fuera la invasión de la celda, otro depredador estaba descubriendo cómo utilizar como arma algo aún más fundamental: la necesidad básica de trabajar y ganar dinero para sobrevivir. Iván Ordaz, el depredador del lugar de trabajo. Iván Ordaz transformó las tareas rutinarias del trabajo en oportunidades para cometer agresiones sexuales sistemáticas, utilizando su autoridad como supervisor de la unidad de limpieza de la Institución para Mujeres de California, para obtener acceso ilimitado a mujeres vulnerables en áreas de trabajo aisladas. Como funcionario penitenciario encargado de supervisar el trabajo de las reclusas, Ordaz sabía que los espacios de trabajo podían convertirse en cotos de caza privados cuando eran supervisados por depredadores. En junio de 2018, Keyana Aldrich denunció que Ordaz, su supervisor en la unidad de limpieza de la CIW, la agredió sexualmente en repetidas ocasiones mientras trabajaba como limpiadora. El trabajo de limpieza, que pagaba 35 centavos la hora, unos ingresos cruciales para comprar productos de higiene y alimentos básicos, se convirtió en una trampa que obligó a Aldrich a elegir entre las necesidades básicas y la seguridad frente a las agresiones sexuales. El método depredador de Ordaz era especialmente cruel porque explotaba la vulnerabilidad económica de las mujeres detenidas. Las agresiones comenzaron poco después de que ella aceptara el trabajo, que pagaba 35 centavos la hora, un salario crucial para comprar productos de higiene y alimentos. Ordaz sabía que las mujeres detenidas necesitaban desesperadamente ese salario mínimo y que soportarían grandes dificultades antes que perder su trabajo. El lugar de trabajo se convirtió en el escenario preferido de Ordaz para la violencia sexual, ya que le proporcionaba razones legítimas para estar a solas con sus víctimas. El trabajo de limpieza a menudo requiere limpiar áreas aisladas, almacenes y espacios privados en toda la instalación. Exactamente el tipo de entornos en los que los depredadores pueden actuar sin testigos ni interrupciones. El enfoque sistemático de Ordaz para cometer agresiones en el lugar de trabajo demuestra cómo los depredadores pueden utilizar las operaciones institucionales rutinarias como arma. Lo que parecía una supervisión laboral normal era en realidad una depredación calculada, en la que Ordaz utilizaba su autoridad para aislar a las víctimas en áreas de trabajo privadas donde podía agredirlas repetidamente. El aspecto de coacción económica de los delitos de Ordaz añade otra capa de violación. No solo agredió el cuerpo de Aldrich, sino que tomó como rehén sus necesidades básicas de supervivencia para asegurarse de que siguiera estando disponible para abusar de ella. Esto creó una forma particularmente insidiosa de victimización continua, en la que la elección era entre la pobreza y las agresiones sexuales repetidas. Tras su denuncia, Ordaz fue trasladado fuera de la unidad donde trabajaba Aldrich. Sin embargo, la investigación interna de la prisión concluyó que las denuncias eran infundadas, lo que significa que no se encontraron pruebas definitivas que respaldaran sus acusaciones según los estándares de la prisión. La respuesta institucional a la depredación de Ordaz en el lugar de trabajo ejemplifica cómo los sistemas pueden fracasar a la hora de reconocer la naturaleza sofisticada de las agresiones sexuales en el lugar de trabajo. A pesar del traslado, Ordaz no se enfrentó a ninguna medida disciplinaria inmediata,
como el despido o la presentación de cargos penales. Se le permitió seguir trabajando en CIW, lo que pone de relieve un problema recurrente de responsabilidad limitada dentro del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, CDCR. El fiscal del distrito no presentó cargos penales contra Ordaz, probablemente debido a las conclusiones de la investigación interna y a la elevada carga probatoria necesaria para el enjuiciamiento. Esto dejó a Aldrich sin recurso penal por las agresiones que sufrió durante sus tareas laborales. Keyana Aldrich interpuso una demanda civil contra el Estado, que dio lugar a 2 acuerdos por un total de $450,000. Estos acuerdos reconocieron su experiencia y sus antecedentes como superviviente de tráfico sexual infantil, aunque no constituyeron una admisión de culpa por parte de Ordaz ni del CDCR. La explotación de Ordaz de la vulnerabilidad en el lugar de trabajo reveló cómo los depredadores pueden utilizar la supervivencia como rehén para obtener acceso sexual. Este patrón de coacción económica se perfeccionó en todos los niveles del sistema penitenciario, incluso por parte de funcionarios que descubrieron que la juventud y la inexperiencia no eran obstáculos para convertirse en depredadores eficaces. Kerontrez Lamar Cannon, el facilitador federal. El caso de Kerontrez Lamar Cannon demuestra cómo incluso los funcionarios penitenciarios más noveles pueden aprender rápidamente a aprovecharse de los espacios privados y los momentos de vulnerabilidad que caracterizan la vida en prisión. Este joven de 23 años, natural de Midway, Florida, trabajaba en la Institución Correccional Federal, FCI, de Tallahassee, donde se cebó sistemáticamente con las reclusas en sus momentos más íntimos y vulnerables. Entre junio y agosto de 2023, cuando Cannon tenía solo 22 años, mantuvo relaciones sexuales ilícitas con reclusas bajo su supervisión, lo que demuestra la rapidez con la que los funcionarios jóvenes pueden convertirse en depredadores cuando se les da acceso, sin restricciones, a las mujeres detenidas. Su juventud y su relativa inexperiencia no le impidieron comprender cómo explotar las dinámicas de poder y las vulnerabilidades en materia de privacidad inherentes a los entornos penitenciarios. El comportamiento depredador de Cannon revela cómo los espacios privados del sistema penitenciario federal, ya sean duchas, salas de reuniones privadas o zonas apartadas de las instalaciones, pueden ser utilizados como arma por funcionarios que entienden que su autoridad les proporciona cobertura para cometer actos delictivos. Los detalles específicos de sus agresiones siguen siendo confidenciales en los documentos judiciales, pero los cargos indican un patrón de explotación de los momentos de intimidad en los que las mujeres eran más vulnerables. Lo que hace que el caso de Cannon sea especialmente inquietante es la rapidez con la que pasó de ser un funcionario de prisiones novato a un depredador sexual. Los actos ilícitos tuvieron lugar entre junio y agosto de 2023, cuando Cannon tenía 22 años y trabajaba en el centro, lo que sugiere que o bien llegó al trabajo con intenciones depredadoras, o bien se corrompió rápidamente por el acceso y la autoridad que le proporcionaba su cargo. La investigación federal sobre los delitos de Cannon fue llevada a cabo por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y el FBI, lo que indica la seriedad con la que las autoridades federales consideraron su explotación de los espacios privados y de las mujeres vulnerables bajo custodia. El 18 de abril de 2025, Cannon se declaró culpable de un cargo de actos sexuales con una reclusa en virtud del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2243b, reconociendo su explotación criminal de las dinámicas de poder y los espacios privados que definen el sistema penitenciario federal. El hecho de que los delitos de Cannon se produjeran en tan solo unos meses sugiere o bien un enfoque depredador extremadamente agresivo, o bien el descubrimiento de los abusos antes de que pudieran continuar durante años, como en otros casos. Se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión, aunque a fecha de 26 de mayo de 2025 aún no se conocen los detalles de la sentencia. La rápida transición de Cannon de agente novato a depredador convicto demostró que la corrupción de la autoridad no conoce límites de edad. Esta inquietante realidad se vio confirmada por casos que abarcan décadas de servicio, incluidos agentes veteranos que habían perfeccionado sus métodos depredadores a lo largo de años de abusos sistemáticos. Thomas Lee, el depredador de las instalaciones estatales. La condena de Thomas M. Lee por múltiples cargos de violación y actos sexuales delictivos en el centro penitenciario Taconic Correctional Facility de Nueva York representa la explotación sistemática de los espacios privados dentro de las instalaciones penitenciarias estatales. Su caso demuestra cómo los funcionarios depredadores pueden transformar las operaciones rutinarias de las instalaciones en oportunidades para ejercer violencia sexual continuada contra las mujeres bajo custodia. En 2019,
Lee fue declarado culpable por un jurado de varios cargos de violación y actos sexuales delictivos cometidos contra reclusas en el centro penitenciario Taconic, donde trabajaba como funcionario de prisiones. El juicio conjurado indica que se presentaron pruebas sustanciales que demostraban su patrón de comportamiento abusivo y la explotación de su acceso a mujeres vulnerables. El método depredador de Lee consistía en utilizar su autoridad penitenciaria como arma para acceder a espacios privados donde las mujeres eran más vulnerables, ya fuera en las duchas, en salas de reuniones privadas, en espacios de trabajo aislados o en otras zonas de la prisión diseñadas para garantizar la intimidad. Lee sabía cómo explotar su posición para aislar a sus víctimas y minimizar el riesgo de ser descubierto. Las múltiples condenas sugieren que Lee actuaba como un depredador en serie dentro de las instalaciones, identificando y seleccionando sistemáticamente a mujeres vulnerables durante un largo periodo de tiempo. Su capacidad para cometer múltiples violaciones y actos sexuales indica o bien un fallo total de la supervisión institucional, o bien un sofisticado conocimiento de cómo explotar los puntos ciegos y los espacios privados de las instalaciones. La gravedad de sus delitos se reflejó en su sentencia. Recibió 25 años de prisión, lo que demuestra cómo los tribunales consideraron su explotación sistemática de las mujeres bajo custodia. La larga condena refleja no solo los delitos físicos cometidos, sino también la profunda traición a la confianza inherente a su función como persona supuestamente responsable de la seguridad y la protección de los reclusos. El caso de Lee ejemplifica cómo los centros penitenciarios estatales pueden convertirse en cotos de caza para depredadores que entienden que su autoridad les proporciona tanto acceso a las víctimas como protección frente a las consecuencias inmediatas. Los espacios privados de estas instalaciones, diseñados para proporcionar a los reclusos un mínimo de dignidad y privacidad, se convierten en escenarios de violaciones cuando están supervisados por depredadores. Cada uno de estos depredadores comprendía algo fundamental sobre la arquitectura de la vulnerabilidad dentro de los sistemas penitenciarios. Las duchas, los baños, las celdas de aislamiento, las áreas de trabajo e incluso las oficinas de seguridad, que deberían haber proporcionado un mínimo de privacidad y dignidad, se convirtieron en escenarios de las violaciones más íntimas imaginables. Gracias por vernos. Para recibir actualizaciones ilimitadas sobre contenidos reveladores como este, haga clic en la tarjeta que aparece en la pantalla.